forma que no fuera por el, el directo o la directa apropiación de los bienes del demandado. En este sentido, la persona que recae sobre un bien que tiene que cumplir un deber, que está en la posición de cumplir con una obligación, la va a cumplir con sus bienes, ya en una primera instancia. ¿Eso qué significa? Que hay dos tipos de obligaciones. La primera obligación es la obligación que uno asume cuando tiene una deuda con alguien, ¿ya? Pero esta deuda es parte de un contrato por mutuo, un ejemplo, en el caso del dinero, como un bien o como una cosa fungible que se intercambia y se da en precio por otro y se puede recibir otro tanto en la misma especie, o va a sentar también las bases sobre otro tipo de acción que son las acciones o los procedimientos o en su defecto eh, cuando recaen sobre una cosa. ¿Ya? Ya me dicen los chiquillos que están ultra cansados, así que sería yo solamente idea. ¿Pero tú te querés quedar? O sea, sí, yo prefiero, es que ya estoy acá, yo prefiero quedarme. Ya, está grabando. Sí, la idea es que quede grabando. Entonces, volviendo a recapitular, la primera acción de la ley que nos nombra el texto es la manus iniectio, que finalmente yo te relataba lo anterior para que entendieras que hay obligaciones o hay deudas, cuando uno habla de una palabra deuda, de un deudo, que proviene de la palabra de deudor, de deber algo, específicamente la prestación. No sé si te acuerdas tú que en introducción igual revisaron ustedes la relación jurídica, que se encontraba una parte en un sujeto pasivo y otra parte el sujeto activo. ¿Te acuerdas de Ujú, eso? sí, En esa relación, una parte se encuentra en la obligación de cumplir algo, ¿no es cierto? Que es sí. como un deber, como una carga, ¿no es cierto? El pasivo. Claro, ese sujeto pasivo va a tomar en derecho el nombre de deudor. Así que desde ahora en adelante tienes que siempre enfocarte que deudor es el que debe algo, ¿no es cierto? Y va a ser siempre el sujeto pasivo en una relación jurídica. Entonces, cuando tú hablas desde esa perspectiva, tienes que siempre marcarte, esa es la palabra exacta para decirlo, deudor. Ya no es sujeto pasivo, en el sentido estricto sería como un sinónimo, pero ya no podrías decir otra palabra que deudor, ¿ya? Perfecto. Y en el caso de la otra parte va a ser el actor, ¿no es cierto? El actor es el que va a tener la acción, ¿no es cierto? La acción son Ujú. las acciones que están contenidas en las 12 tablas, en una primera instancia. ¿Ya? Las 12 tablas era el fundamento inicial de leyes que tenían Roma, que se dio en el marco, no sé si te acuerdas, de esta lucha entre derechos civiles que no tenían los plebeyos. Y se firmaron a través de un tratado que se llama Foedus, y finalmente Ya, recae en una ley que va a ser las 12 tablas, como un catálogo de derechos. Bueno, ahí estaba la manus iniquis, en ese catálogo de derechos que eran las 12 tablas. Entonces, para que tú entiendas más o menos, es súper antigua, es muy antigua. Es como un procedimiento casi ritual y que va a suplir simplemente quien debe algo, pero que sea en base a una deuda de cantidad cierta, a una deuda que yo pueda saber y que no es indiscutible. O sea, perdón, que es indiscutible. ¿Ya? de ¿Por cantidad qué? cierta. De cantidad cierta. Ejemplo, suponte tú que tú le debes un crédito a el Banco Estado, no sé, por 5 millones, un crédito consumo. Banco Ujú. Estado, ¿a través de qué justifica esa deuda? A través de un documento o un contrato que es antecedente directo de la obligación. Entonces, podríamos decir que hay antecedentes directos de las obligaciones y estos antecedentes serían los títulos por los cuales las personas contraen una obligación. Estos títulos estarían en estricto rigor determinados por los contratos. Y hay muchos tipos de contratos. Uno de aquellos contratos es el contrato de mutuo, ¿ya? Ya, El contrato de mutuo es un contrato de préstamo de uso, en estricto rigor, pero recae sobre cosas que son fungibles, que son fáciles de intercambiar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con fungibilidad? Con este poder liberatorio que tiene la moneda y que puede volver a suplirlo otra del mismo tipo. Da lo mismo si no es la moneda que estaba rayada en la esquina. No sé si me explico. Puedes suplirlas de inmediato. Son idénticas en calidad y en especie. Y esas se van a llamar acciones personales. ¿Cachai? Entonces,
la manus iniectio va a recaer sobre acciones personales, o sea, deudas de cantidad cierta que tengan el carácter de indiscutibles. ¿Ya? Cuando yo hablo del carácter de indiscutible, es decir, que ya hubo una discusión anterior. Y eso se dio en un procedimiento declarativo. Entonces, al contrario sensu, la acción de la ley, manus inectio, sería una acción ejecutiva, al contrario declarativo, porque cuando tú declaras un derecho, recién debates la existencia del derecho. Pero en este caso, tú no necesitas debatir la existencia, necesitas ejecutar el derecho. Es ejecutiva, ¿ya? Es ejecutiva. Por eso dice acá en la diapo, no es una acción declarativa, sino que ejecutiva. Claro. ¿Ya? Ahora, Ujú. el origen de la deuda. ¿De dónde proviene la deuda? Habíamos dicho que hay un antecedente directo que da origen a la obligación. Cuando también yo hablo de obligación, es símil a hablar de deuda. ¿Ya? Obligación, deber y deuda son palabras símiles. Entonces, cuando hablo de el origen de la deuda, puedo decir el origen de la obligación. ¿Cuál es el origen de la deuda o de la obligación? El origen va a ser tres movimientos especiales que va a tener que darse o en juicio, o en público, o ante un magistrado. Entonces ahí básicamente va a ser como los tipos de contratos que van a existir en Roma y que van a determinar no solamente un contrato como una obligación, sino que más allá un título ejecutivo. Ese va a tomar el nombre actualmente en la legislación chilena. Actualmente el título ejecutivo están determinados por la ley. Al igual que acá los determinan los romanos. Los romanos determinaron la damatio privada, ¿no es cierto?, como a quien, por medio de una declaración, se adeuda a otra persona. La confessio in iure, por el cual va a terminar anticipadamente el juicio. Entonces, también lo vamos a ver a propósito de los medios de terminación anticipada de la fase in iure, como la confesio, como que yo diga, ¿sabes qué? Te voy a demandar, pero sí, de verdad te debo, me allano tus pretensiones. Entonces, el actor que ejerce la protección, que da la acción, no va a necesitar probarlo, va a estar listo. Entonces ahí tendríamos un título ejecutivo con la confessio in iure. Y Ujú. la damatio pública, que va a ser efectivamente en presencia de este mismo. ¿Ya? En este caso, en presencia del magistrado. Luego de la aparición, bueno, luego de esta acción, vamos a revisar cómo se ejecuta. Solamente esto de manera conceptual. Vamos a revisar que van a aparecer las acciones declarativas que buscamos. ¿Ya? Porque a las finales lo que nosotros buscamos es también saber la causa de la deuda. Y ahí vamos a revisar que van a haber acciones abstractas y acciones causadas. Que ustedes lo revisaron a propósito del tipo de acciones que van a haber. Entonces, para yo expresar la causa de una deuda, debería a lo menos tener la posibilidad de accionar un juicio declarativo. ¿Cómo opera esto en la actualidad? Actualmente existen dos tipos de instituciones que están delimitadas y que están en un código que se llama Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? No sé si quiere que te lo muestre o pasamos, ¿no? No, no, prefiero hacer el paralelo. Ya, vamos a revisarlo para que lo mire y entiendan más o menos qué es el Código de Procedimiento Civil. Ujú. Hay dos tipos de procedimientos en Chile. Hay procedimientos que son orales y hay procedimientos que son escritos. ¿Ya? Cuando yo hablo de procedimiento, hablo de las etapas que tiene que cumplir este procedimiento escrito. ¿Ya? Pero cuando hablo de procesal, hablo de las actuaciones que tendría que ejecutar la parte. ¿Por qué? Porque lo procesal es en penal. En penal se produjo una reforma, ¿no es cierto?, que eliminó todo lo escrito. Ya no hay actuaciones escritas. Por ende, el código de procesal penal, que se llama así, código procesal penal, va a regular cómo las partes van a operar en un procedimiento penal. En cambio, en el civil es escrito.
Por eso se llama procedimiento escrito o procedimiento civil. Es antiguo y es muy parecido al de Roma, ¿ya? Esto se quiere cambiar. De hecho, hay normas que ya están yendo al procedimiento oral, sobre todo en la apreciación en que las partes pueden deducir recursos en audiencias que son audiencias escritas, ¿ya? Por ejemplo, cuando el juez te revisa, cuando tú acompañas en tu demanda, un ejemplo, cuando tú quieres Ujú. acompañar algún documento en tu demanda, tienes que acompañarlo eh, con citación de la contraria. ¿Qué significa esto? Que la contraria va a tener la posibilidad de objetar ese documento en un tiempo ¿Ya? determinado. Entonces, tú en tu escrito de demanda, porque tú tienes que redactarlo, si tú acompañas un documento que no emana de ti, sino que emana de la parte contraria, porque está su firma ahí, en ese caso tú vas a tener que eh, presentarlos o acompañarlos con citación. Y si tú no escribes eso con citación, tiene una sanción, que no va a estar por acompañado el documento. ¿Cachai? Entonces, de hecho, puedes perder una prueba. Entonces, por eso nace el Código de Procedimiento Civil, para regular todas aquellas situaciones en que los documentos se presentan con citación o no se presentan con citación, o en su defecto se presentan con audiencia, etc. Entonces, onda, ¿por qué te quiero llevar acá? Mira, acá aparece lo primero, los artículos transitorios, que habíamos visto a propósito de introducción al derecho, que son estos artículos que van a regular las situaciones mientras opera una ley antigua y distinta, ¿ya? Ok. Y luego están las disposiciones comunes a todo procedimiento. Aquí entran las disposiciones comunes a todo procedimiento. Si nosotros nos vamos acá a el procedimiento, encontramos lo mismo. Características generales o comunes a todo procedimiento. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, características que van a recorrer todo el procedimiento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dicen, el litigio, lis, recibió el nombre de aguere, derivado de actio. Entonces, nosotros podemos recordar que el nombre de aguere es disputa, ¿no es cierto? Y que viene derivado de actio. ¿Qué sería actio? Acción. ¿Y qué es la acción? El acto. Entonces acá El, encontramos la una definición de persona. acción. Lee esta El definición actor. de acción. Aquí está la definición. Actio es ¿Eh? condición necesaria para que el iudex o el juez declare legítimo un determinado acto de violencia privada. Luego, deviene en el reconocimiento formal de que cierta persona puede pedir una reclamación concreta al magistrado, cuyo objetivo es obtener un pronunciamiento del juez, adjudicatium. Ya, eso es una definición completa. Tenéis que aprendértelo a lo menos los contenidos esenciales. Por ejemplo, ¿por qué es una condición? ¿Por qué tú entiendes que es una condición? Porque tiene que, o sea, porque si no se ejecuta, o sea, ¿cómo yo procedo a ejecutar la, o sea, a ver, condiciones necesarias para el Mira, yo biotex. Sí, te voy a explicar algo que es fundamental. Los romanos entendían los derechos como iguales que las acciones. Nosotros actualmente entendemos la acción como distinta del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un código de procedimiento civil que va a regular cómo se ejecuta la acción. ¿Cachai? En cambio, en Roma, la acción estaba directamente regulado en el catálogo del magistrado. ¿Cachai? El magistrado te otorgaba la acción. El magistrado veía qué derecho se vulneró y te otorgaba la acción. No estaba separado, era solo un derecho. Era arcaico. Entonces, la idea de la evolución es que nosotros llegamos a la época actual y nos pusimos en la perspectiva de que la acción actualmente es la concreta reclamación que el ciudadano tiene para hacerlo ante un tribunal para que resuelva un conflicto en el que hay un interés de su parte. Entonces, por ejemplo, esa definición que te di de acción es una definición que actualmente da el Código de Procedimiento Civil. En cambio, los romanos entendían que era una condición. ¿Por qué? Porque el iudex, el juez, declara legítimo un acto y por ende otorga un derecho. ¿Te fijáis que está unido? Entonces, en estricto rigor, el juez estaría haciendo derecho.
Por ende, en esta época, en la época antigua, en la época de inicio, es fuente de derecho, en la República, es fuente formal de derecho la capacidad de dictar, ¿no es cierto?, eh, eh, resoluciones como las hacía el pretor, con el derecho pretoriano. ¿Te acordás que el pretor daba acciones y continuamente a veces daba acciones que no estaban protegidas en el derecho? Él creaba una nueva acción para proteger una condición que no existía, no estaba regulada. Por ejemplo, una transposición de personas. Cuando tú Ujú. quieres pasar a alguien porque fuera romano, ¿cachai? Porque él era extranjero y no tenía derecho, había que cubrirlo. O por ejemplo, en el caso que el demandado en el juicio, o el deudor en el juicio, actuara dolosamente. En ese caso, el magistrado también podía generar una acción in factum, que protegía una situación de hecho que no es regular en los juicios y que necesita una inmediata pronunciamiento, un inmediato apremio. Por eso, Franco, hay una niña que dice, no se puede entrar, yo no puedo. ¿de dónde dice eso? Acá, o sea, en el WhatsApp que tenemos del ramo, Pero le mandaste tú el... Ah, no, la que era, sí, me sí, yo mandó sé. la Gaby hace Calma, rato. yo se la mando, manda. Que no sé si... Esta es la clave, pues, se la manda al toque. Es Esa- que se lo vas a mandar a la Gaby porque parece que yo creo que se fueron a acostar, no sé. Sí, pues, pero no te tengo a ti, pues. O te lo escribo mejor, pues. O Te lo voy por acá por mandando, el ¿no? chat, ¿o no? Vale, sí, todo el rato, espérate. Eh, Pero ¿entendís cuando te hablo un poquito de Roma? Es que igual tenéis que tener buena base, como de no, historia no, romana. Porque si no... Por ejemplo, cuando yo te digo, ¿qué es ius? ¿Qué es el de- ius? ay, para mí quedó como derecho, el derecho, pero y de ahí derecho de muchas cosas. Por eso, Yo nunca, ¿qué entendían los romanos como ius? ¿Cachai? ¿Lo ya, entendían como nosotros? Esa es la pregunta que tienes que hacerte, porque no, yo sé que nosotros, no. ¿cómo entendemos el derecho? Lo entendemos como un conjunto de normas, ¿cachai? Que, no sé, regulan la Wow, situación de convivencia en un país determinado y que tendrán efectos, no sé, generales, absolutos, ¿no es cierto? Y que también, sí. no sé, estas normas las produce un órgano legislativo y toda esa bueno, todo lo que explican en introducción, en político, etc. Bajo un Estado de Derecho, con un principio democrático y todas esas mierdas que le empiezan a agregar en político, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la idea es que la acción para los romanos provenía de inmediato concepto del ius. Si tú te vas al concepto de ius, la definición del concepto del derecho para Roma no es una definición de conjunto de normas, para nada. No, po. ¿Cachai? Entonces, entendiendo el concepto de ius, vas a entender el concepto de actio. Pero te voy a buscar la clave para mandarte. Pero mira, romano, o sea, perdón, romano, si querías estudiarlo bien, te va a ayudar caleta para procedimiento civil, que es lo que estamos hablando, que es procesal, y que es lo mismo, te vas a dar cuenta que son las mismas normas, y vas a decir, oh, en romano se llama así, y te vas a acordar de un latinismo que lo oíste acá, no sé, por ejemplo, la confession iur existe en el procedimiento civil actualmente. Entonces igual te va a servir, pero tenéis que darte la paja nomás, así como de ¿Y leer cómo puedo el... estudiar romano mejor? O sea, a mí no me fue mal en la primera prueba, yo tengo un 5.8, pero Fue terrible bien, pues. no sé, hay veces que digo, no sé cómo tuve esta nota. Esta es la clave. Esta es la clave. Ya, Es cero sí ese número, es cero. sí. Y la idea, ¿o no? La idea le faltará, ¿qué onda? Sí, mándame las dos cosas mejor. Como, soy terrible lento para estas cosas, espérate. Oye, después esto como está grabando, ¿dónde va a quedar? ¿O lo vamos a mandar por email? No, No están todas sé. en la plataforma. Es que no le he hecho clase de romano a ustedes, pero se suben a la plataforma. Ah, ya. Calmado, espérate. ¿Será este yo cacho, no? A ver, no, esta no es. Esta de acá parece. Tampoco. Esta es. Joder, qué paja que aquí habla cagada así.
O sea, disculpen, estos garabatos no deben salir al aire. Ahí te lo mandé. Entonces, cuando revisamos el concepto de use, nos vamos a encontrar con una realidad que ocurre en Roma. ¿Cachai? El use para los romanos era algo que entendían como particularmente dotado de realidad, como un hecho social que ocurre en los conflictos de violencia privada y que mediante la manifestación de un proceso, ¿no es cierto?, va a encontrar su resolución a través de un pronunciamiento de un juez, que va a ser lo mismo, te fijáis, que la definición de actio. En la última parte es casi lo mismo. Entonces, el use va a ser eso, va a ser una realidad que es necesaria para resolver los conflictos de violencia privada, en donde va a intervenir un proceso, que es el que estamos viendo, con la resolución de un juez. Realidad que es necesaria. ¿Eso es el just? Eso es el useful. Realidad que es Ese es necesaria. uno de los conceptos que podéis tener. Mira, si nosotros lo Ya. buscamos en el libro, te va a dar otro concepto, pero la idea es que tú lo Ah, ¿verdad? entiendas. Porque es una realidad judicial, reducida Por al derecho eso, privado. esto ¿Ya? es la actio. ¿Cachai? Si tú, por ejemplo, entiendes el concepto más allá de lo que te dicen las palabras, vaya a poder entender lo siguiente. Entonces, por ejemplo, léeme el concepto que tú tenés de use. El concepto más acotado. ¿Tenías un concepto de use? Derecho, el derecho de los romanos. Eso me quedó. Pero de verdad yo nunca lo pude interiorizar Ya, pero bien. interioricémoslo. Por ejemplo, ¿Ya? actualmente, suponte tú que no fueras, no sé, pues chilena y que en realidad no te protegiera todo este derecho, porque uno nace, digamos, en un conjunto de normas y listo, como que te regula la vida y listo. Ya entendís que es así la weá. Pero los romanos Ajá. estaban recién en esta weá. O sea, los romanos ni siquiera sabían cómo resolver los conflictos de carácter privado, poniendo orden. No existe la constitución, por así decirlo. No hay nada en Roma. En Roma Ok. solamente hay un tratado, hay un foedus, que es un tratado que se hizo con características políticas, vinculantemente de derechos prioritarios que tenían que tener los plebeyos en sentido de poder operar en el carácter patrimonial aún no más, con igualdad de derechos. Pero de hecho, por ejemplo, vamos a ver en la misma historia de Roma que los cargos públicos eran evidentemente elegidos entre patricios. ¿Cachai? Por ende, por eso va a venir esta figura de contraposición de no sé si suerte de dictador, pero que era el tribuno de la plebe, que era efectivamente quien ponía en la balanza esto. Entonces, el tribuno de la plebe era elegido por la plebe, que en su mayoría eran plebeyos. ¿Cachai? Entonces, esa es la situación más o menos que tiene el tribuno de la plebe, y que de hecho en muchas películas romanas o en historia romana aparece como eso. Ahora, quien le gusta la historia romana se va a meter en eso, ¿cachai? Pero en general lo que tenéis que entender, a mí no me gusta la historia romana, particularmente. De hecho, lo encuentro como no tan entretenida, así como puras arpías, puras muertes y todo eso. Pero lo Ujú. importante de eso es que tú te lleves que los romanos recién estaban iniciando esta máquina. Por ende, la maquinaria, para entender qué era el ius, se necesitaba entender como una realidad, que podía o no podía ocurrir, que no existía siempre, y que solamente la dictaba un hombre, que era el juez, y que era el magistrado en una primera instancia, y que antes de ser el magistrado en una primera instancia había sido un sacerdote. ¿Está? Y así más o menos encontré. Entonces, ¿cuál va a ser la materia del litigio? Bueno, las partes, ¿no es cierto? Y ahí está más o menos cómo se define. ¿Mm? El actor y el defensor, que en su caso sería el demandado, en realidad. No, el deudor, ¿o no? El deudor, claro. Bueno, la resolución ya está entregada a un juez privado, ¿ya? Y no un funcionario, que es como la característica general que va a predominar en este procedimiento. Después la cognitio ya no, la cognitio va a ser un funcionario. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que en esta acción, perdón, en este procedimiento, la cognitio extraordinaria ya va a ser funcionaria? Ujú. Que es la idea del proceso. Todo va evolucionando. Hasta si no entendiste de esa forma, te voy a ir al tiro para adentro. Entonces, regresando a la Manus, habíamos determinado también que el origen de la deuda debía ser a través de títulos ejecutivos, aquellos que podrían ser perfectos, como también imperfectos. Entonces, a propósito de eso, abrimos el Código de Procedimiento Civil y nos vamos a ir a un articulado
que me parece, si no me equivoco, es el 434 del Código de Procedimiento Civil, que sería la norma que regula cuáles son los títulos ejecutivos en materia Un segundo. civil. Entonces, en materia civil aparece como título primero del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar. ¿Ya? Bueno, este título parece un poquito así como obligaciones de dar. ¿Qué significará eso? ¿De dar qué? ¿De dar cariño? Suena un poco extraño. ¿Ya? Entonces, para entender esto, tenemos que entender que las obligaciones son de diferentes tipos. Ustedes la van a revisar en el capítulo del dominio. Pero nos encontramos con tres tipos de obligaciones importantes. Dentro de la situación de regular, ¿no es cierto?, que se daba entre el sujeto activo, ¿no es cierto?, por una parte, y por otra parte el sujeto pasivo, uno se encontraba en la posición, igual que la definición de bilateralidad, ¿no es cierto?, de la característica de la norma en Introducción al Derecho. ¿Tú me podés decir cuál es la bilateralidad? ¿Te acordáis de la bilateralidad? De esta característica que tenía que tener la norma jurídica: exterioridad, bilateralidad, heteronomía, coercibilidad. ¿Te acordáis qué Ya. es la bilateralidad? No, no, ¿sabes? No, en este minuto no me acuerdo bien de eso. Ya. Heteronomía y bilateralidad o sea, no, heteronomía no, pero bilateralidad es cuando había un tercero que podía ejercer o sea, exigir el cumplimiento de la norma, ¿o no? Cuando era bilateral. Ya, bilateral, de O sea, partida, el mismo concepto te lo dice, dos partes, ¿no? claro, Ya, a pero, contraposición, que sería unilateral. Unilateral sería claro, una sola parte, ¿no? Entonces, claro, las entendemos personas. que bilateral sería un sujeto Ujú, con una facultad de exigir el cumplimiento de una obligación y a otro sujeto en y debe cumplirla. la necesidad de cumplir este deber. Y Obligación, esa, claro. claro, y ese deber de cumplimiento se va a llamar prestación, ¿ya? Ok, La prestación va a ser lo que se debe, ¿no es cierto? La cosa que se debe. Ahora, esa cosa puede tener tres características. Puede ser una cosa, puede ser un hecho, o puede ser un no hecho, o sea, un no hacer. Ejemplo, en muchos contratos, bueno, en específico los contratos de el derecho real de hipoteca, o en los contratos de mutuo en general, aparecen cláusulas que son especiales y que dicen relación con una prohibición, un no hacer. Y si tú ejecutas lo que te está diciendo, la obligación va a ser de no hacer y no de dar. Las obligaciones de dar serían aquellas obligaciones en que tú tienes que entregar algo. ¿Ya? ya, Por ejemplo, obligaciones de dar serían aquellas obligaciones de deuda, generalmente, que son tomadas en contrato, como las obligaciones personales. ¿Te acuerdas? ujú. Pero Pero también van a caer en esta categoría algunas acciones reales. Por ejemplo, la acción real es aquella que tiene la finalidad de rescatar o secuestrar la cosa que deben y traerla a mi patrimonio. Entonces, aquellas acciones que recaigan sobre bienes muebles se van a tomar como obligaciones de dar. Entonces, ¿para qué efectos te digo esto? La ley distingue tres procedimientos distintos para cada obligación. El primero es la obligación de dar. Entonces, acá te dice, 434. El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Y aparece, número 1, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Después aparece, número 2, copia autorizada de escritura pública. Después aparece, número 3, acta de avenimiento. 4, instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido.
Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o el suscriptor de un pagaré que no haya puesto tacha de falsedad en su firma al tiempo de presentarse el documento por falta de pago, ya siempre que el protesto haya sido personal ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque. Cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue también, o sea, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro del tercer día, tacha de falsedad. Aquí nos encontramos, por ejemplo, la situación que se da mucho en los instrumentos privados. Generalmente los instrumentos privados son aquellos que celebran las partes y que no tienen el carácter de público. Por ejemplo, un contrato por obra sería un instrumento privado. Un contrato mutuo con un banco sería un instrumento privado. ¿Okay? Aquel carácter que va a tener el carácter de público va a ser aquel que se somete a las solemnidades establecidas para la ley para ese efecto. Entonces, un instrumento público sería aquel que cumple con las solemnidades requeridas para la ley en algunos actos o hechos. Por ejemplo, cuando yo vendo un bien inmueble, una casa, el contrato tiene que ser cumplido con solemnidades legales. Y esa solemnidad es escritura pública. ¿Te fijáis? Entonces ahí la ley me dice, esto se hace por escritura pública, esto es un instrumento privado. Entonces, básicamente, siempre cuando tú buscáis el fundamento de dónde dotan de validez algún acto, siempre lo vais a encontrar en la ley. Siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, ahí tienes un ejemplo, ¿cachai? Acá están todos los títulos ejecutivos, ¿ya? El número 5 se trae a colación porque los instrumentos reconocidos judicialmente, ¿no es cierto? Como la confession jure, ¿te acordáis? Que este reconocimiento de la deuda generaría un título ejecutivo, ¿ya? Entonces ahí está, digamos, para que se te venga un poquito a la mente el tema de acción ejecutiva contraria de la acción declarativa. Ahora, ¿dónde se daba este litigio? Bueno, siempre se daba en los litigios más primitivos en cuanto a que te podías apoderar de una persona para cumplir la deuda. ¿Cachai? Y eso es algo aberrante, pero en Roma se hacía. Regularmente hacían esclavos, incluso Claro. pagaban con hijos, vendían a hijos, porque eran cosas, eran parte, digamos, de este patria potestas que tenía el pater familis. Ahora, acá está el proceso, ¿ya? El proceso se registraba por la primera o el primer movimiento que se generaba era la ius vocatio. No sé si conocías ese proceso o ese paso. Sí, ese ya lo pasamos. A ver, Ya, lo pasaron. sí, déjame. Sí, ahí está. ¿Cómo funciona el procedimiento? Dice primero se hace una invitación que es la injus vocatio. Ya, ¿me podéis relatar cómo funciona el proceso en general? Dice que se la hace el actor al deudor. Y si el deudor no quiere comparecer, el actor puede llevar al deudor a la fuerza ante el magistrado. Ya, pero eso tú lo estáis leyendo, ¿no es cierto? Sí. Explícalo con tus palabras. Completo. ¿A completo? No, no puedo porque no he leído una sola vez. Ya, pero trata de Ya. leerlo, lo lees y me das con tus palabras. No, no copies las palabras que salen ahí. Ajá, ya. ¿Todo lo que te dije recién? ¿O quieres más? En el caso de una invitación, se entiende que es Ah, como, yo lo veo como la notificación. ¿lo veis como la notificación tú? Yo lo veo como una notificación. Es una invitación a comparecer. Te invito a Esa- comparecer. exactamente. ¿Cachai? Entonces, esa, ¿Cachai? esa es la idea, porque si tú lo veis como una notificación, bacán, porque en términos estrictos, actualmente eso es. ¿Mm? De hecho, tú no Y podrías comenzar el proceso si no hacías la in ius vocati, o sea, no claro, podrías comenzarlo. Ahora, si él o lo... sea, y yo me imagino cómo te das por enterado también, pues. Fíjate que muchos de los procesos en Roma se generaban a pesar de que
digamos, el demandado o el sujeto, el deudor, no estaba. Pero también él va a tener como unos medios que los va a utilizar como los medios complementarios en algunos Sí, lo mismo. casos, a propósito de sustraerse, ¿no es cierto?, de la obligación por estar en guerra, Ujú. ¿cachai? O por no cumplir la mayoría de edad, también lo vimos también. Entonces, ahí lo voy a cachar que igual la notificación va a tener sus excepciones, en el caso de eso, porque también puede dejar un representante, ¿cachai? Claro. Ujú. Entonces, ahí Claro. vaya encontrando un poco, claro, diferencia. Bueno, este procedimiento el profe generalmente lo pide, ¿ya? Lo importante acá es que hay que aprenderse los pasos. Lo primero La es, mansión. tú así en tu cuaderno, primer Ujú. paso, in jus vocatio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Una flecha para el lado, si va, ¿qué pasa si no va? ¿Qué pasa si va? Pasa a ir a la otra etapa. ¿Qué pasa si no Claro. va? Bueno, lo puedo llevar por la fuerza. ¿Cachai? ¿Qué pasa si comparece? Bueno, el deudor puede comparecer, pero también puede retrasarlo. Y ahí lo Exacto. garantiza a través de la entrega de un rehén. ¿Ya? Ujú. A ciencia cierta va a ser el famoso Vindex el que va a hacer esta entrega, más o menos como solemne, como siempre, de garantizar el cumplimiento del el retardo de la comparecencia. Pero en general, el Vindex no se sabe qué es en general. No se sabe, porque al final puede ser en una primera instancia, como acá lo menciona, en la acción de la ley, un rehén que podía haber sido una persona que estuviera bajo patria potestad del demandado, o en su efecto alguien que tuviera mucha plata, ¿cachai? Como alguien que tuviera el mismo poder adquisitivo que el demandado, ¿cachai? Exacto. Entonces, puede ser en ambas situaciones algo distinto, ¿ya? Pero el profesor generalmente lo entiende acá como Vindex, ¿ya? Y en general va a ser el que va a cuestionar esta deuda. Entonces, ¿por qué es tan fuerte la sanción que tiene el cuestionar la deuda? Porque no solamente va a cuestionar la indiscutibilidad de un título ejecutivo, que ya ha sido discutido en un procedimiento declarativo, o en su efecto que ha sido firmado ante un ministro de fe. Entonces, por eso es tan importante la sanción que va a tener este Vindex. O sea, el Vindex puede ser condenado a pagar el doble de partida. ¿Cachai? Ya. Ya, terminéis con eso. El magistrado, si efectivamente no paga, va a pronunciar la dictio, ¿cachai? Que igual se requiere de pago. Actualmente en el procedimiento ejecutivo, las etapas que se regulan acá, efectivamente en el 434 hacia adelante, va a poner los mismos casos que estamos leyendo. Mira, fíjate el 435. Si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial a fin de que se practique la que corresponda a esta diligencia. Bueno, aquí vemos el primer caso de preparar la vía ejecutiva. ¿Has visto o te ha llegado alguna vez a la casa una demanda de preparación de vía ejecutiva? ¿O A mí has no. visto No voy a una? mandar. ¿Pero conocí alguna? No, no, yo ubico otro asunto, pero eso no. Ya, suponte tú que alguien tenga una deuda y le llegue un documento y que te diga, oye, ¿qué significa esto? Entonces tú ya vayas a saber. Hay documentos que son demandas ejecutivas en estricto rigor, o sea, comenzadas ya, porque tú revisas la resolución y revisas el escrito de la demanda y vas a saber al tiro que es un título ejecutivo o que proviene de un título ejecutivo ya perfecto. Pero cuando no provienen de títulos ejecutivos perfectos, aquellos imperfectos que necesitan una etapa preparatoria, como la confesión in jure o la confesión judicial, o en su efecto que se objete ese título y que si no se objeta se tenga por reconocido, eh, va a situar la situación 2 que está acá, mira. Y si el citado no comparece o solo da Ujú. respuesta vacía, se dará por reconocida la firma. Firma. ¿Cachai? Ajá. Entonces, en ambos casos, en uno encontramos un reconocimiento expreso y en el otro un reconocimiento tácito. Así pues. ¿Cachai? Entonces, aquí te dice, reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda. ¿Cachai? Entonces aquí encontramos una importante etapa, si alguien te llega con un documento, no, este es una preparación de la vía ejecutiva. Lo ideal es que usted comparezca, porque si usted no comparece, la ley
va a tener por reconocida la firma. Eso es una respuesta que tendría que tener un abogado frente a esa situación. ¿Te fijas? Porque al final eso te va a pasar. Hoy en día, actualmente, la mayoría de la gente está endeudada y te llega a tu oficina o te puede llegar a tu oficina con un tipo de estos documentos. Entonces tienes que hacer la diferencia en si realmente proviene de un título ejecutivo perfecto o si no proviene de estos aquellos títulos ejecutivos que nombra el 434, pero que habría que preparar la vía. Entonces, por eso es importante que sepas. Ahora, la figura del Vindex dentro de la legislación no aparece, ¿ya? Pero sí va a aparecer como símil y que yo la he tratado de enmarcar en el Código Civil, ya no en un derecho procedimental, sino que en un derecho material. En el derecho material del Código Civil vamos a encontrar la definición de caución. No sé si la ¿Ya? leímos la otra vez. No, en clases, porque hay una acción. Mira, aparece acá y se llama el artículo 46, nos va a definir lo que es caución. ¿Lo podéis leer, por favor? Acá, mira, Eh, acá lo tengo en el computador. mira, sí, que estoy. Ah, verdad que como... 46. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Ay, me quedó claro. Entonces, vamos a encontrar que la figura del Vindex, si bien es cierto, se parece a una figura a esta, pero no es igual. ¿Por qué? Te lo voy a graficar. El Vindex es una persona que entra como un tercero a un juicio y va a objetar la deuda. Entonces, ¿por qué la va a objetar? Porque él tiene la suficiente garantía para, en el caso que no sea así, pueda restablecer el imperio del derecho y todo el tiempo que hace perder. Porque si Claro, este Juan se mete y me para el juicio y además me va a decir que va a discutir la falsedad del título, que es un claro. incidente y que finalmente va a determinar una dilatación del juicio y que va a presumir que más daño le va a hacer a la parte en el caso de la espera, en el caso de intereses, que son todos estos indemnizaciones de perjuicios que son diarios. Entonces, va a tener que ser condenado al doble. ¿Cachai? Ahí encontraría la explicación. Ahora, el tema de la caución, ¿por qué te la nombro? Porque van a existir ciertas obligaciones en que tú de inmediato vas a poder caucionar su cumplimiento. O sea, en este sentido, vas a poder inmediatamente transformarla a una acción de deuda cierta a una acción que recae sobre un objeto. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca. ¿Qué nos pasa en el caso de la hipoteca? En el caso de la hipoteca, nosotros entendemos que es un tipo de caución que efectivamente se contrae para la seguridad de una obligación principal. ¿Y cuál va a ser la obligación principal? Un contrato de mutuo. ¿Te fijáis? El contrato de mutuo va a venir haciendo este préstamo de uso, o este préstamo de dinero, ¿no es cierto? Y que si tú no me lo devuelves, bueno, yo te lo garantizo con la hipoteca. ¿Qué hago con la hipoteca? Grabo un mueble tuyo, o sea, un bien inmueble. Claro. ¿Cachai? Entonces yo ya me cobro de inmediato con ese bien inmueble, porque está grabado en hipoteca a mi favor. Yo tengo un derecho real de hipoteca sobre ese inmueble. Por ende, yo puedo saciar mi crédito de inmediato del inmueble. Transformaría el patrimonio a un solo objeto que es de importancia. ¿Cachai, no? Ujú. Te lo explico para que entienda un poco eso, ¿no? Pero en general, en la figura del Vindex en el procedimiento antiguo va a tener esta suerte de debatir nuevamente sobre algo que está indiscutido. Ahora, ahí ya vimos el paso final, que es la dictio. La dictio va a ser dictada por el magistrado y va a encontrar su fundamento en la jurisdictio del magistrado. ¿Por qué? Porque el magistrado tiene la capacidad de emitir órdenes directas, sumarias, cuando encuentra que un conflicto de violencia privada está evidentemente declarado. El magistrado va a tener esta posibilidad de ser un poder ejecutivo, como el presidente de la República, cuando ejecuta las leyes o cuando ejecuta una pena, por ejemplo, a través de la gendarmería, o cuando ejecuta una pena de confinamiento, de extrañamiento, cuando suprime derechos políticos o civiles, etc. El poder ejecutivo es quien ejecuta las penas, quien ejecuta las leyes. ¿Cachai? Acá va a ser efectivamente el magistrado, que va a ser el pretor.
Ahora hay una reforma ahí que dice un poquito sobre algo de humanidad en cuanto a que igual va a cambiar, ¿no es cierto? Va a cambiar esta forma de cobrar la deuda, ¿ya? Porque en una primera instancia el acreedor principal, ¿no es cierto? Va a poder ejercer directamente sobre el deudor principal la manus. ¿Esto qué significa? Que tú vas a poder en algún momento establecer obligaciones de carácter múltiple, no solamente con una persona. ¿Cachai? Entonces, además de eso, ocurre que ¿a quién le puedes cobrar? Entonces, la idea es que tú elijas al deudor a quien cobrarle y para eso va a constituirse como una reforma, ¿ya? Y lo mismo va a pasar en el tema de varios fiadores, que aparecía en esta parte de acá, ¿no es cierto?, como la fianza, que es aquella caución que se contrae para, ¿no es cierto?, la seguridad de otra, pero en estricto rigor aquí lo que se contrae es como una transferencia de deuda, porque la fianza recae sobre una persona, es una Claro, acción personal, va a recaer sobre una persona que va a comprometer su patrimonio completo en detrimento de otra. Y aquí viene la diferencia, porque ¿por qué la fianza es tan peligrosa? Porque la fianza es habitualmente pedida en el derecho civil o en la vida civil. No sé ujú. si tú has escuchado hablar de los codeudores solidarios. Sí, Ya, existe una estrecha relación entre el contrato de fianza y el contrato de codeudor, perdón, la cláusula de codeudor solidario. El codeudor solidario es aquella persona que se obliga, ¿no es cierto?, en una obligación principal, conjuntamente con el deudor, para cumplir en el caso que el deudor no pueda pagar. claro. Ujú. Entonces, el contrato de fianza va a ser la misma situación, pero en un contrato ya preestablecido, ¿cachai? Y que una persona que tenga suficientes garantías, o sea, suficiente dinero, al igual que tú, va a poder obligarse contigo. Y generalmente piden fianzas casi como por requisito o casi como por obligación en muchos contratos de mutuo hipotecarios, contratos de alto riesgo, ¿ya? O Ujú. en contratos de consumo a largo plazo, etc. La prenda generalmente la solicitan con la compra de bienes muebles, llámese automóviles, Claro, yates. Generalmente la prenda es un derecho que ya se tiene, ¿ya? Ahora, en este tipo de caución la prenda va a garantizar directamente un bien específico, ¿ya? Pero generalmente el derecho general de prenda que tiene el acreedor va a ser un derecho que no va a ser necesario nombrarlo, va a ser ipso iure. O sea, no voy a necesitar yo de hacer un contrato de prenda cuando sea acreedor, porque el acreedor va a poder cumplir va a poder saciar su obligación con todos los bienes presentes o futuros del demandado. ¿Entendiste eso? sí, o sea, más o menos. Ya, pero lo importante acá es que el adictio va a ser esta declaración formal por el cual va a apoderarse a la persona. Y la lex publica de sponsu va a conseguir a favor del fiador, ¿no es cierto?, que pagaba por el deudor principal para que éste pudiera nuevamente cobrarle al deudor principal. Eso es Ujú. estricto rigor. Ya. Bueno, después el tema de la reducción a la esclavitud, ¿no es cierto? Y el tema de la ejecución de la deuda al patrimonio del deudor y no a su persona. ¿Ya? Nuevamente como con un carácter humanitario un poco, a rescatar a la persona. La segunda Ya. acción es la vindicatio. Ya la revisamos a propósito de la otra clase con el diurno, pero no sé si tú estuviste presente, pero en general va a ser lo contrario a la acción anterior. Porque en este caso va a recaer ya no sobre una cosa, sobre una deuda cierta, sino va a recaer sobre una cosa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá las partes van a fingir luchar por una cosa, ¿ya? Que cada uno cree ser el dueño o es el dueño. ¿Mm? Porque hay que entender que los romanos entendían el derecho con la cosa, juntos, no lo entendían separado. Por ejemplo, hoy en día, eh, ¿tú por qué eres dueña de tu celular? Pagué por él, lo adquirí, firmé un contrato. Ya,
Dueño. Entonces los romanos van a entender lo contrario a ti, van a entender que ellos son dueños solamente por obtener la cosa. ¿Cachai? Ellos van a ser dueños por tener la cosa. El que tiene la cosa es dueño. ¿Te fijáis? No van a necesitar un antecedente directo. Por ende, digamos, el derecho se ejerce directamente sobre la cosa. Va a ser erga omnes. Va a ir contra cualquier persona. Cualquier persona que tenga tu celular puede reclamarlo, en el caso de ser dueño. Ahora, en el caso tuyo, cuando tú me nombraste, no, yo tengo un contrato con la compraventa y todo eso, porque nosotros entendemos que hay otro derecho entre medio. Los romanos entendían que era un solo derecho. En cambio, nosotros entendemos que hay dos derechos de por medio. Va a haber una cosa que es corporal, que es sobre donde recae el derecho de dominio que tienes tú recae sobre el celular. Pero eso va a ir fundamentado por otro derecho, que se llama el dominio o el derecho de propiedad. Ese derecho que tú tienes sobre la cosa es porque en virtud del contrato se te otorgó un derecho de dominio. Y ese derecho tú lo puedes vender. Y separado de la cosa. Yo puedo vender la cosa y puedo vender el derecho. Entonces yo tengo un derecho de dominio que no Ujú. veo, pero que Claro. también puedo venderlo o puedo ejercer una renuncia a ese derecho, por ejemplo, o puedo ejercer cualquier otro contrato para la transición de este derecho, para la transmisión de este derecho. Entonces, al final nos encontramos ahí con situaciones que nos van a venir a reafirmar que el objeto, para los romanos, se va a entender que es un solo derecho. Entonces, los romanos disponían una lucha para apoderarse de esta cosa que era a través de la vindicatio, que en una primera instancia Ujú. se llamaba legis actium per sacramentum, porque cada parte va a apostar porque es dueño de la cosa. Entonces los romanos tenían un concepto que se llamaba bona fides. No sé si lo leíste por el libro o te lo pasaron. Buena fe, sí. Sí lo hemos visto varias veces. Ya, ¿qué es la buena fe? Eso era como creer en la palabra del otro, po. No, no había un... Están sujetos a lo que dice la otra persona nomás. Ya, ¿y por qué los romanos actuaban de esa forma? Por lo que me ¿O acuerdo... por qué tú, por ejemplo, hoy en día, tú, Ah, porque no había papel, no había contratos. claro, ¿Dónde sería una no de era las, como... claro, y además, ¿por qué podría ser? Porque, por ejemplo, hoy en día tú eh, firmas un contrato de movilización, en el caso de, no sé, por la locomoción pública, cuando te subes arriba, No, o cuando vayas al kiosco, firmas un contrato de compraventa para comprar un kilo de pan. claro, y no hay contrato. Es que el tema es que sí hay contrato. O sea, claro, no hay un contrato expreso. Claro, el tema es que nosotros entendemos, siempre tenemos la errada interpretación de que la promesa o el obligarse a través de la palabra empeñada generaría un principio fundamental del derecho y que lo pasan en introducción al derecho, que se llama el principio de autonomía de la voluntad. Ujú. ¿Tú te acuerdas del principio de autonomía de la voluntad? Sí, sí, me acuerdo que lo vimos. ¿Qué sería el principio de autonomía de la voluntad para ti? Es como la facultad que tiene una persona de poder ejercer una determinada acción bajo su decisión. Claro, y sabiendo por qué se obliga y las causas que lo llevan a eso, podrá disponer de su patrimonio, ¿no es cierto? Libremente. Ujú. Por ende, en el cumplimiento de esa obligación por el cual este sujeto en libertad, en libre elección, faculta una fundamentación como el capitalismo, así como esta suerte de que las personas se ven como libres en un sistema para generar todos los contratos que en la vida se le ocurra, aquellos que no están permitidos por la ley, no, claramente, pero va a generar esta situación de que las personas van a sentirse en la libertad de un momento a otro de no poder cumplir con todas sus obligaciones, ¿cachai? Porque al final es, eh, igual, nadie es tan libre para entender que puede cumplir con todas sus obligaciones. Entonces, por ahí vendría la capacidad de que en algún momento te va a pillar el camino. Entonces, cuando te pilla el camino, ¿tú cómo puedes justificar que no cumpliste con esa obligación? Si estás invadido de ofertas, si estás invadido de todos lados, ¿tú podrías no tomar una decisión para no comer, por ejemplo?
o para no pagar por la salud, por ejemplo, o para no pagar por la educación, por ejemplo. Entonces ahí nos encontramos con cosas que se debaten y que encuentran su raíz mucho antes que nosotros las pensemos. Por ejemplo, acá en el procedimiento de los romanos por lo menos entendían que la palabra empeñada era igual o tenía el mismo valor, incluso un valor mayor que un instrumento. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante que más adelante nos vamos a encontrar con una variante de esta. Y por eso tenemos que entenderla, que es esta, la arbitrivio postulationem. Si no entendemos la vindicatio, no vamos a poder entender la arbitrive. En la arbitrive nos va a aparecer esto, la esponsio. ¿Qué es la esponsio? Según lo que sale acá. Según lo que sale ahí, puso que promesa sacral. ¿Y qué dice? Que hasta el surgimiento de este procedimiento solo se sancionaba en el ámbito religioso. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, que el actor ante el magistrado y en presencia del demandado señala su pretensión e indica la causa de la deuda, la esponsio. Entonces, si nosotros miramos y habíamos visto que cuando una deuda es indiscutible, como en el procedimiento anterior de la Manus, no teníamos una etapa declarativa. Esta va a venir a suplir también esa falta de etapa y va a transformarse en una acción declarativa. ¿Cachai? Entonces, para entenderla hay que entender la suma de la manus más la suma de la vindicatio, porque a las finales en este tipo de acción va a intervenir una característica importante que va a terminar el procedimiento formulario, que es la bipartición. Va a haber una etapa en donde va a decirse, ok, te doy la acción, ¿por qué? Porque hay entre medio una promesa de haberse tomado esta deuda. Por ende, yo te doy la acción. Ahora, declaremos si esa causa es cierta. Entonces, en los procedimientos declarativos vamos a buscar las causas. ¿Cachai? La causa de la obligación, la causa del contrato. ¿En qué circunstancias se firmó? Entonces, ahí vamos a derivar que efectivamente es uno de los fundamentos iniciales del derecho civil. ¿Por qué razón? Porque dentro del derecho civil vamos a encontrar que las obligaciones tienen que cumplirse de buena fe, tienen que cumplirse con el empeño de la palabra, con fielmente a lo que uno dice. ¿Por qué vamos a encontrarlo en el derecho civil? Lo mismo que introducción, y nos regresamos al Código Civil. Nos vamos a ir no sé si voy a adivinar qué artículo es. 1545. De los contratos. ¿Qué dice ahí? Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Y las causas legales de invalidación de un contrato van a ser las que determinan las normas siguientes. De hecho, este título se llama El efecto de las obligaciones. Y vamos a encontrar que las causas legales están determinadas y van a atacar el fundamento basal de la obligación. ¿Cuál será el fundamento basal de una obligación? ¿De un contrato? En primer lugar, tenemos que revisar la voluntad, ¿no es cierto? Si esta voluntad existe, existe el contrato. Si esta voluntad no existe, no existe el contrato. Por ende, es un requisito de existencia. ¿Qué otra cosa es importante en un contrato? No sé, que las partes sean capaces. Claro, ahí encontraste otro fundamento que vamos a encontrarlo como un requisito de validez, ya no de existencia. ¿Por qué? Porque si un menor firma un contrato, podrá ratificarlo quien esté bajo representación legal. En el caso de ser un menor adulto, en el caso de las mujeres mayores de 12 años, son menor adulto y ya están, pueden firmar contratos. En el caso de los hombres mayores de 14 años. Entonces ahí nos encontramos en otra norma que define lo que es menor adulto o impúber en su caso contrario con menor de edad. Entonces, ahí encontramos eso. Ahora, en la norma siguiente nos empieza a hablar de pura buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe.
y por consiguiente obligan no solo en lo que ellos expresan, sino en todas aquellas cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Te fijas que aquí dejan entrar la costumbre como secum legem, como en cumplimiento de la ley. Acuerdo a la ley. ¿Te fijas que es la Según la ley. única, claro, es la única tipo de costumbre que está establecida en la legislación y permitida? No sé si Paula quedamos hasta acá, porque ya son como Sí, las 12 y algo, y ya nos sí, estamos sí. almorzando. Así que vale un gusto, y ahí lo voy a decir a la Javi, po, ¿cachai? A ver, para ver si te puedo hablar por WhatsApp o por Facebook, no sé si te tiene, pero le voy a comentar de que hablé contigo. ¿Vale? Ya, pues genial, mandar saludos. Vale, cuídate. Nos Ya, vemos. Un chao, abrazo, chao. chao.